Seguimos en Expo Medical 2022 y en esta oportunidad vinimos al stand de AMRA y estamos con su director, con Marcelo Castiglione, porque nos va a estar contando todos los productos que tienen, ya sea para COVID, para toda la salud humana, tienen productos para veterinaria también que nos va a estar contando y tienen un colchón totalmente innovador que es un colchón térmico y nos va a estar contando también Marcelo en detalle porque tienen muchísimas innovaciones también preparadas para lo que se viene. Marcelo, un placer estar acá con vos. Contame cómo te recibió la Expo este año. Bueno, nosotros estamos muy contentos, hace muchos años que no veníamos y tenemos una experiencia positiva de la exposición. Hemos tenido muy buena recepción y bueno, creo que fue una decisión correcta haber venido aquí. Tenemos, por cierto, más de 30 años trabajando en el rubro. Por supuesto que todos los productos están regulados y bajo el ANMAT. Y bueno, con todo gusto les podemos mostrar ahora en detalle cada uno de ellos. Ahora vamos a hablar en detalle de cada producto, pero tienen algo fundamental que es la elaboración es totalmente argentina, tienen muchísimos productos, tienen la página web completamente actualizada. ¿Cómo surge, cómo nace esta empresa, ¿no? Allá hace poco más de 30 años atrás? Bueno, es parte del reflejo del ingenio argentino, en definitiva. Se van adaptando las cosas y se van viendo las oportunidades. De hecho, nosotros somos pre-ANMAT. Nuestra empresa estaba antes de la aparición del ANMAT y con el correr de los años fuimos complejizando. Luego nos pusimos a importar y de hecho hoy tenemos un área de fabricación que es nuestra base, es nuestro sex appeal, lo que nos mantiene vivos en el sentido energético, en el mejor sentido, porque amamos lo que hacemos. Y luego fuimos incorporando líneas extranjeras, representándolas en el país o integrándolas con componentes extranjeros fundamentales y el resto de los productos integrados aquí con componentes nacionales. Bien. Contame un poco de los productos, tienen varias categorías, vamos por parte desmenuzando cada uno de ellos. ¿Qué me podés contar de cada uno? Porque vemos muchísimas cosas acá en este stand. Nosotros básicamente trabajamos en las áreas duras, es decir, terapia intensiva, cirugía y anestesia. O sea, el quirófano en sí mismo y la terapia intensiva. Y el perfil general de esos productos, de todos los productos que tenemos, son esas áreas. De forma tal que si quieren, podemos pasar a mostrarles. Vemos acá que tienen el frontoluces Froico, contame un poco cómo funciona. Tenemos esta línea de frontoluces que lo que hace es iluminar el diagnóstico en sus distintas facetas. Las luces pueden ser reguladas, pueden ser de doble foco, con fuentes de luz, de batería o de 220. Acá tenemos también muchos accesorios, imagino también son todos de quirófano, ¿no? Sí, tenemos una línea de posicionadores que lo que hace es absorber la presión del hueso y evitar el problema postural. Estos productos en la etapa de COVID se usaron mucho porque previene la escara en los pómulos y en la frente y los daños oculares. Después tenemos una línea de neuroestimuladores que son para uso en cirugía, anestesia, productos muy específicos. Después identificamos instrumental con cintas de color y grabado en instrumental. Marcelo, antes de que sigas, y me parece interesante este producto que me mostrabas, ¿no? para las escaras, para las pronaciones que se hacían, ¿no? En etapas de COVID, en terapia intensiva. ¿Cómo sortearon el tema de la pandemia? ¿Cómo fue el trabajo, ¿no? En ese momento tan duro para todos? Bueno, en particular a nosotros, a pesar de estar en el rubro, no fuimos una empresa favorecida, de manera que campeamos eso de la mejor forma posible. Bueno, con padecimientos, restricciones, pero siempre saliendo adelante con esa resiliencia argentina, ¿no? que nos caracteriza a todos. Y en ese sentido quiero rescatar eso, esa capacidad de salir de abajo periódicamente. Es un ciclo que el argentino vive y que este tipo de empresas es un reflejo de eso. Me
interesa mucho el colchón térmico que ustedes tienen, que ya me vas a contar bien las características, pero ¿en qué se diferencia, qué beneficios tiene respecto a los que hay en el resto del mercado? ¿Por qué la gente tiene que venir a AMRA a comunicarse con ustedes y comprar el producto? Básicamente porque la gente, el cliente, tiene que saber que nosotros tenemos ese producto. Nosotros fabricamos productos de nicho y particularmente ese colchón térmico al que mencionas. Por ejemplo, en el área de neonatología tenemos la dicha de tenerlo en más de la mitad de las maternidades públicas del país. Eso no es poco, ya que podemos asistir en una patología muy específica que se da en 6 a 8 por 1000 aproximadamente de nacimientos, que es la hipoxia cerebral. Sí. Hasta hace pocos años, 10 años, el paciente con hipoxia se lo trataba con normotermia, como se lo trata al paciente en todas las demás patologías. En este caso se descubrió, hace no mucho más de 10 años, que el frío hace mejor al cerebro, porque evita la apoptosis neuronal y le hace bien. Cognitivamente ese paciente, cuando tiene 4 o 5 años, se integra a la vida social y posteriormente laboral de una manera como si no hubiera tenido ese problema. Si no se lo trata con hipotermia, la apoptosis, o sea, la muerte cerebral, hace que ese paciente no esté al 100% con su cerebro. Sabiendo que puede dejar muchísimas secuelas, ¿no? Esto que pasa cuando uno nace. Bueno, nosotros tomamos ese nicho y acudimos a esa necesidad, creemos que la hemos cubierto bien a lo largo de los años y de hecho aquí en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires hasta 100 kilómetros tenemos el servicio de alquiler en la urgencia de esa patología. O sea, no solamente venden, sino también se puede alquilar. Efectivamente, específicamente en la urgencia, porque el parto no se avisa, se sabe en el entorno de días, pero cuando la parturienta está, bueno, todo lo demás corre detrás de la parturienta, y entre ellos nosotros cuando el médico observa que se requiere hipotermia. Eso es importante porque vemos, también uno se va adaptando, ¿no?, al país en el que uno vive, y si lo necesitan para una urgencia y quizás no lo pueden comprar o no tienen este producto, sí lo pueden alquilar, ¿no?, para una necesidad. Eso es bueno. Sí, hay instituciones, especialmente las privadas, que por la casuística de la propia patología no desean invertir, y es lógico, bueno, tienen la opción del alquiler. ¿A qué temperatura llega, Marcelo? El paciente está en un entorno de 33 grados hasta 34. El equipo se setea en 33,5 y bueno, y lleva al paciente en ese entorno. Y en ese entorno el paciente, bueno, está, digamos, anestesiado y bueno, no responde, no siente el frío. O sea, si está bien manejado, no responde al síntoma de frío, y debe de ser así porque si no el paciente pelea contra el equipo generando calorías, digamos. El paciente tiene que estar hipotérmico. Y es un producto también muy usado cuando ocurren accidentes, ¿no?, en la calle, porque cuando uno está en un grado de inconsciencia suele tender a la hipotermia, entonces también son muy utilizados en ese entonces. Sí, ahí se usa el equipo de calor, que no es pero tenemos uno chiquito que se puede usar para ese tipo de problemas. Vendría a ser en la guardia de urgencia, en el showroom de la guardia de urgencia. Veía que tiene una pantalla muy grande que estuvimos viendo con nuestra cámara. ¿Registra los datos del paciente? ¿Los guarda por un periodo determinado, esos datos? Sí, todo se guarda durante ese periodo de tratamiento, que son 78 horas. Eso ya está estipulado, está arreglado así desde el punto de vista médico, y el equipo guarda toda esa información, la puede bajar a pendrive, y lo más interesante que a la distancia, a través de esa pantalla que bien mencionas, el usuario, la enfermera, el propio médico puede verlo a distancia qué temperatura está, sin estar mirando a 1 metro de distancia, porque los números son chiquitos, sino que son
fáciles de ver a la distancia. Perfecto. Y hay otro aparato al lado que me contaba fuera de cámara que funciona como complemento de este colchón térmico. ¿Me contás un poco sobre ese? Sí. Después, con el advenimiento tecnológico, apareció un elemento que es el monitoreo cerebral. Es decir, no solo basta saber que el paciente está hipotérmico, sino que se requiere saber qué sucede en el cerebro. Si está teniendo convulsiones subclínicas, o sea que no se manifiestan visualmente, y verlo en profundidad. La forma de hacer eso es a través de un monitoreo cerebral continuo. Perfecto. Y me imagino, ¿no?, que dentro de todos estos productos siempre están pensando más. ¿Cuál es la última innovación que tenés acá en AMRA o en qué están pensando para el próximo año para sacar al mercado? Bueno, nosotros vinimos a exponer acá y tenemos casualmente una novedad tecnológica que no existe en el país, que es un eliminador de esputo no invasivo para el paciente respirado. El paciente que está en la crisis de respiración, cualquiera sea, no solo de COVID, sino, digamos, las crisis de respiración o cualquiera, o que por alguna razón no tiene que tener un problema pulmonar, el paciente debe de estar respirado, eso siempre ha sido así. Entonces, cuando el paciente está respirado, junta esputo, el mismo que tenemos todos nosotros, pero que lo sacamos cotidianamente en forma natural, a la mañana temprano. Eso es natural al ser humano. El ser humano saca el esputo y un paciente que está anestesiado en la terapia intensiva no lo puede hacer. Entonces hay que sacarlo. Los métodos actuales son a través de una aspiración. Esa aspiración es lo único que hay. Debe ser muy dolorosa. El paciente no lo siente, pero es violenta. Si uno lo mira o lo contrasta con este tipo de tecnologías, ese procedimiento, si bien no hay otra cosa para hacer, es un tanto más violento que algo que está muy medido, con presiones negativas muy precisas y que le van permitiendo sacar ese esputo, recolectarlo en una cestilla y lo más importante para la institución es darle, que es bienestar para el paciente porque va pudiendo reducir los días de esa internación inconsciente. Y un día de internación de un paciente respirado son algunos miles de dólares. Entonces, este producto es un centro de costo, un centro de reducción de costo que si bien incorpora algo que tiene su valor monetario, pero que se ahorra rápidamente en sucesivos pacientes. Marcelo, ¿tienen un diferencial respecto a lo que es la garantía de los productos que me estabas mencionando? ¿Me podés contar un poquito sobre eso? Sí, es verdad. La mayoría de los productos pueden tener 6 meses de garantía. Nuestros productos parten de 12 meses de garantía, como es casi lo usual, pero el resto tiene 18 meses de garantía, en donde están los neuroestimuladores, ya sea el intraquirúrgico como los de anestesia, y fundamentalmente el colchón térmico que tiene 18 meses de garantía. Eso es un diferencial muy fuerte, no hay en el país un producto que tenga esa garantía, lo cual, digamos, para aquel usuario, aquel comprador exigente, es algo para ver. 18 meses de garantía da una idea de respaldo y de seguridad del fabricante, o sea, nosotros, en lo que estamos entregando finalmente. Y contanos las redes sociales de AMRA para que la gente los pueda ir a seguir y pueda ver todos los productos que tienen. Bueno, en la propia página web, que es simple, es www.amra.com solo, sin el ar. Un placer y muchas gracias. Ahora nos vamos a quedar viendo un poquito más porque la verdad que tienen de todo. Así que gracias. Muchas gracias a ustedes por pasar.